En el presente vídeo vamos a dar un repaso básico de lo que es la homología, con vistas a incluirlo en la lista de reproducción del sistema diédrico, dado que después de este vídeo, en semanas próximas, se van a incluir una serie de vídeos en los cuales se aplica en el sistema diédrico las propiedades fundamentales de la homología. Entonces consideramos interesante hacer este repaso. Si alguien quiere, por alguna razón, ampliar esto, pues no tenéis más que ir a la lista de reproducción de geometría plana y allí tener, digamos, los vídeos ampliados de la homología. Existe uno que es homología 1 y homología 2. Aquí hemos hecho un resumen básico de las cosas que se van a usar en una serie de vídeos que vienen a continuación dentro, como digo, del bloque de contenidos del sistema diédrico, que son aplicaciones a las secciones planas de pirámides. Bien, empezamos con el repaso rápido de los fundamentos de la homología. La homología es una ley, una transformación geométrica en la que a cada punto A se le asocia un punto A', de modo que esa pareja de puntos unidos mediante una recta siempre quedan alineados con un punto fijo O llamado centro de homología. De alguna manera, cualquier punto y su transformado están en una línea que pasa por el centro de homología O. Existe, como se puede ver, tenemos aquí una recta R y la transformada entonces de un punto es un punto, la transformada de una recta R será otra recta R' y la transformada de una figura plana en general será otra figura plana del mismo tipo, es decir, el transformado de un triángulo será un triángulo, el de un cuadrilátero otro cuadrilátero, y etc. Nosotros vemos que esta recta R y esta recta R', la recta R pasa por el punto A y la recta R' pasa por el punto A', lo cual significa que podemos ahora tener aquí en la recta R' un punto B', y si, como esta recta R' está definida por A'B', pues la recta R está definida por un punto AB, de modo que el B y el B', como se puede ver, quedan alineados con el centro de homología O. De alguna manera aquí tenemos esa figura. Entonces el transformado de un punto es un punto, la de una recta, y la de una figura plana, como hemos dicho, es otra figura plana. Por ejemplo, supongamos este triángulo que tenemos aquí, pues su transformado, el ABC, pues será un triángulo A'B', C'. Podemos ver que las parejas de lados correspondientes concurren en puntos de una recta que se llama eje de homología, que es la recta de puntos dobles en esa transformación. Vamos a ver entonces que si tenemos aquí que el lado AC y el lado A'C' se cortan en este punto, el lado AB y el A'B' se cortan en este, y por último el lado B'C' y BC se cortarían en un tercer punto que está alineado con los anteriores y que junto con ellos define una recta llamada eje o recta de puntos dobles. Aquí se puede ver que la recta T, definida por los puntos C y A, es homóloga de la T'A', y la recta S es homóloga de la S'. Bien, aquí tenemos a continuación una figura que nos va a servir para entender algunas propiedades interesantes. Vamos a ver que si el lado CA lo prolongamos aquí en la parte izquierda, y unimos por el punto O hacemos una paralela C'A', esas dos rectas se cortan aquí en un punto que va a ser un punto por el que pasa una recta que es paralela al eje y a la que llamaremos recta límite. Observamos que este punto tiene su homólogo en el infinito de C'A'. Vamos a ver si se puede ver, esta línea y estas son paralelas. O sea que obsérvese que al prolongar CA y por O hacer una paralela C'A', esa prolongación y esa paralela se cortan en un punto X, y claro, como esta línea es paralela a esta, sabemos que, podríamos decir, dado que dos rectas paralelas concurren en el infinito, pues que este punto X del lado CA tiene por homólogo el punto del infinito del lado C'A'. De modo que aquí tenemos una propiedad que ahora vamos a ver, y este punto X es un punto que pertenece a una recta que la llamaremos recta límite, que es el conjunto de puntos de la figura primera, de la figura ABC, cuyos homólogos están en el infinito de la figura A'B', C'. Insisto que al ser el rayo, recuérdese que todo punto, por ejemplo el A, tiene su transformado en un rayo definido por O y A,
la prolongación de ese rayo contiene al punto A'. Pues este punto X, obtenido, ya digo, como corte de la prolongación de CA con una paralela trazada por O al lado A'C', ese punto X tiene por homólogo al del infinito de la dirección C'A'. Entonces, estos puntos de esta recta paralela al eje, llamada recta límite, son el conjunto de puntos de la figura original que tiene sus transformados en el infinito de la segunda recta. De modo que aquí en la parte derecha vamos a ver que podemos poner el punto X, esta línea X' la hemos copiado aquí, hemos hecho una paralela a ella, aquí tenemos el eje, el centro, este X corresponde a este, obsérvese que este segmento es igual a este, que esta línea sería esta prolongada, y este punto de corte con el eje sería este punto de corte en el eje. Lo que hemos hecho ha sido transferir unos elementos que nos interesan. Entonces podemos ver que el punto X, esto sería una recta R, que sería, bueno, aquí le hemos llamado T, pero bueno, aquí lo vamos a llamar R, y esta sería la R', que sería su transformada. Entonces, bueno, vamos a llamarle M y así no hay problema. Entonces, este sería la historia de que el X tiene su homólogo en el infinito de esta dirección. Aquí hay una propiedad interesante y es que si tengo esta recta M y tuviera aquí una N que concurre en el punto X, en este punto de la recta límite, pues sabemos que la transformada de estas dos rectas concurrentes en un punto de la recta límite son rectas paralelas. Entonces podemos ver que si esta es la M y esta de aquí le llamamos N, pues resulta que la transformada de N sería esta N'. Entonces simplemente, claro, dos rectas que concurren en un punto, sus transformadas tienen que concurrir en el homólogo de ese punto. Pero como este punto es de la recta límite, y sabemos que esos puntos tienen sus homólogos en el infinito, pues lógicamente para que estas dos rectas concurran en el homólogo de este, tienen que ser paralelas, puesto que sabemos que rectas paralelas concurren en el infinito. Y esta es una propiedad importante, y es que rectas que concurren en un punto de la recta límite tienen sus transformadas paralelas. O dicho al revés, si tengo dos rectas en la segunda figura que son paralelas, sus transformadas en la primera figura serían concurrentes en un punto de la recta límite. De aquí podemos establecer que si tuviéramos la recta M en una homología definida por el centro, la recta límite y el eje, y quisiéramos hallar la homóloga de la recta M, pues digamos, un procedimiento basado en esto que acabamos de explicar sería buscar el corte de la recta M con la recta límite en el punto X, unir O con X mediante una recta, y trazar por el punto de corte de M con el eje una paralela. O sea que donde corta la recta límite unimos con el centro y donde corta el eje paralela. Lo mismo ocurriría con la recta N. Si quiero hallar la homóloga de la recta N, donde corta la recta límite uno con el centro y donde corta el eje paralela. Y estas serían la M' y N', transformadas homológicas de la M y la N concurrentes en un punto X de la recta límite. Por eso hemos definido la recta límite como conjunto de puntos de la figura original cuyos homólogos están en el infinito de la segunda figura. Existiría una segunda recta límite, no vamos a entrar en ello, que sería la de la segunda figura, que son los puntos de la segunda figura cuyos homólogos están en el infinito de la primera. Pero ahora aquí, para lo que vamos a aplicar nosotros, no va a ser necesario esta propiedad. En su momento se explicó en los vídeos básicos de homología, pero aquí, como es un resumen, digamos, preparándolo para los problemas que se estudiarán de diédrica, no nos hace falta en este momento. Aquí podemos tener una recta, por ejemplo, una recta P, como esta que estamos dibujando, y para hallar su homóloga, donde corta la recta límite y nos iremos con el centro, y por este punto de corte con el eje haremos paralela. Y de esta manera tendremos la P', que sería la transformada de esa recta P. Claro, podemos ver que si esta recta es paralela a estas dos y esta recta OI es paralela a la P', pues el ángulo que forman estas dos con P' es igual al que forman aquí al unir en el centro de homología los puntos de corte X y Y con O. Entonces podemos ver que este ángulo omega es coincidente con el ángulo omega aquí. Es decir, que los ángulos que tenemos aquí en la segunda figura transformada se reproducen al unir las transformadas de esas rectas con el centro de homología. Y este omega es igual a este. Ya digo que como esta recta es paralela a estas dos y esta recta es paralela a P', pues claro, el ángulo que forman estas dos con P' es igual al que forman las rectas OX y OY. Después de lo anteriormente dicho, vamos a ver un ejemplo de aplicación preparando, digamos, como elemento de preparación
con los problemas a los que nos hemos referido al principio en el sistema diédrico, que son las propiedades que vamos a usar para la resolución de esos problemas relativos a las secciones planas de pirámides. En este caso partimos de un cuadrilátero genérico y queremos establecer los elementos de homología que lo transforman en un cuadrado. Nosotros sabemos que si estas dos rectas, este lado y este lado, no son paralelas y las prolongamos, pues si queremos que este cuadrilátero se transforme en un cuadrado, como el cuadrado tiene sus parejas de lados opuestos paralelos, ¿qué va a significar? Pues que en la segunda figura tenemos un cuadrado con dos lados opuestos paralelos que proceden de dos lados en esta figura que en vez de ser paralelos serán concurrentes en un punto de la recta límite, según la propiedad que hemos visto hace un momento. O sea que si en una homología en la segunda figura, en la figura transformada, dos lados son paralelos, sus previos lados en la figura original concurrirán en un punto de la recta límite. Por eso hemos prolongado estos dos lados y este punto de corte es un punto de la recta límite. Si prolongamos estos otros dos, que son los transformados en dos lados, en otros dos lados paralelos del cuadrado, pues lo mismo, prolongándolos concurrirán en un punto que pertenecerá también a la recta límite. Por tanto, unidos esos puntos definen la recta límite de la homología que va a transformar este cuadrilátero en un cuadrado. Una vez hecho eso, en virtud de la propiedad que hemos visto de que los ángulos en la segunda figura se traducen o se reproducen en la figura al unir en la primera, al unir con el centro de homología, pues claro, si este cuadrilátero se tiene que transformar en un cuadrado, como los lados de un cuadrado forman 90 grados, ¿qué significará? Pues que este punto de corte de estos dos lados paralelos y este punto de corte de estos dos lados paralelos, que se transforman en paralelos, mejor dicho, esos dos puntos serán vistos desde el centro de homología bajo 90 grados. Por eso buscamos para definir esa homología la recta límite que ya la tenemos, que es esta, y ahora el centro de homología será un punto que se encuentra en una situación desde la cual se ve el segmento definido por estos dos puntos bajo 90 grados. Por eso ese punto es una semicircunferencia como la que acabamos de dibujar, puesto que sabemos que esto sea diámetro de esa semicircunferencia y desde cualquier punto de la misma, unido con estos dos, se forman dos líneas a 90 grados. Por otra parte, sabemos que como lo que queremos es obtener un cuadrado, en un cuadrado el ángulo que forma la diagonal, una diagonal cualquiera, con un lado, es de 45 grados. Esa es la característica del cuadrado al tener sus cuatro lados iguales. Por tanto, ¿qué significa? Pues que si nosotros dibujamos este segmento definido por este punto y por este, que es aquel que se transformará en diagonal del cuadrado, pues sabemos que el ángulo, el centro de homología verá al segmento definido por este punto y por este bajo 45 grados. Por eso hallaremos el arco capa de 45 grados de este segmento que hemos dibujado en rojo. Para ello, para hallar el arco capa de 45 hacemos la mediatriz y luego dibujaremos por uno de los extremos una línea que forme el complementario de 45, que 90 menos 45 es 45. Giramos aquí esta línea a 45 grados y este sería el centro de un arco, que sería el arco capaz de 45 grados del segmento ese rojo que teníamos al principio. De modo que desde el centro de homología se tiene que ver este segmento bajo 45 grados y desde el centro de homología se tiene que ver este segmento bajo 90 grados. Cumpliéndose las dos condiciones simultáneamente, obtenemos el transformado de este cuadrilátero en un cuadrado. También en vez de tomar el arco capaz de este segmento de 45 grados, podríamos haber tomado este otro, puesto que la diagonal de un cuadrado forma 45 con un lado y con otro, o sea, quedaría igual. Nosotros hemos elegido este, pero podríamos haber elegido este otro. Y ahora ya aquí tendríamos en este corte de ambos arcos, es el punto desde el cual se cumplen las dos condiciones pedidas. Y entonces ese sería el centro de la homología que vamos buscando. Ahora, cualquier eje que tracemos paralelo a la recta límite nos transforma este cuadrilátero en un cuadrado. Entonces, ya dependiendo de alguna otra propiedad o característica, pues sacaremos qué eje hay que tomar. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar un eje que haga que este punto sea doble, para que la figura no sea más cómodo de resolver. El enunciado, si es que estuviéramos trabajando en un enunciado concreto, nos tendrá que especificar por dónde debe pasar ese eje, o alguna característica del mismo.
nosotros dibujamos por este punto, que va a ser un punto doble, una paralela a la recta límite, y ahí tenemos el eje. Y ahora ya, si se quiere, pues a modo de, digamos, comprobación, vamos a ver cómo podemos sacar el transformado del cuadrilátero inicial y comprobar que sale un cuadrado. Entonces ya simplemente hacemos lo que hemos explicado. Para hallar el homólogo de este lado, donde corta la recta límite y luego en el centro, y donde corta el eje, paralela. Luego esta paralela a esta línea es la recta en la que se va a encontrar un lado del cuadrado. Lo mismo ocurriría con este otro lado. El transformado homológico de este lado sería donde corta la recta límite uno con el centro y por donde corta el eje, paralela. Y ahí tengo esa propiedad que hemos dicho, que este ángulo de aquí de 90 es el mismo que el que tenemos aquí, con lo cual garantiza la propiedad de que los lados de un cuadrado forman 90 grados. A continuación, este lado, su transformado, sería donde corta la recta límite uno con el centro y donde corte el eje, haré una paralela. Y entonces esa paralela es una línea en la cual se va a encontrar el otro lado del cuadrado. Y ya simplemente me quedaría hallar el transformado de este punto. Como sabemos que todo punto de la figura original tiene su transformado en una línea que pasa por el centro de homología, pues uno el centro de homología con este punto, prolongo, y donde esa línea corte a este lado que hemos obtenido anteriormente, nos determina ya un vértice del cuadrado. Y allá por paralelas cerramos la obtención, ya digamos, el polígono cuadrado en el cual se ha transformado el cuadrilátero inicial. Por tanto, este cuadrilátero que tenemos aquí, que estamos marcando, su transformado homológico es este cuadrado, en una homología en la que hemos puesto la recta límite cumpliendo la condición de que las parejas de lados concurrentes se corten en puntos que pertenecen a la recta límite, y luego las condiciones angulares de la figura en la que se va a transformar, que son 90 grados entre la pareja de lados concurrentes y 45 grados formados por una diagonal y un lado.